Pues la prédica hoy, el título es Llamados a un mismo sentir. ¿Lo pueden repetir? Llamados. Ese es el tema de hoy, iglesia. Y para eso estamos llamados. Amada iglesia, la palabra nos llama a tener un mismo sentir. A vivir con compasión, con amor fraternal y con humildad hacia el otro, hacia uno con el otro, con los demás. Y el apóstol Pedro nos recuerda que no fuimos llamados para competir entre los creyentes, entre nosotros. Ese no es nuestro llamamiento, que uno sea mejor que el otro. Nada que ver con eso. Sino que el llamado es caminar en armonía y también no devolver mal por mal, sino apartarnos del mal, es lo que vamos a ver. Y no nomás apartarnos del mal, sino el apóstol Pedro también nos llama a buscar la paz y hacer el bien en cada relación que tenemos hoy en día. Ese es el llamamiento que tenemos. Ese es el llamamiento del mismo sentir. Y este pasaje nos va a confrontar, pero a la misma vez nos va a animar, iglesia, porque tenemos que ser confrontados, pero también animados. La palabra nos levanta, nos anima, pero nos redarguye también. Y eso es bueno. Porque aunque somos diferentes en temperamento, en trasfondos, en experiencias, hay algo común en nosotros. Y compartimos una misma fe, un mismo Señor y una misma esperanza. Eso es lo que es el mismo sentir de cada uno de nosotros. Y por eso estamos llamados a vivir una verdadera comunidad. Sí, en Cristo. La unidad cristiana no es pasiva, iglesia, quiero que entiendan. La unidad es intencional. Es dedicar y practicar la empatía cuando hay tensiones entre las personas, entre los creyentes, entre tus hermanos, entre tus hermanas en Cristo. Y es extender gracia cuando hay ofensas. Wow, extender gracia cuando hay ofensas. Y perseverar en el amor cuando es más difícil hacerlo, porque todos podemos perseverar en el amor cuando todos nos aman, cuando todos nos tratan bien, pero hoy vamos a ser retados a actuar de una manera totalmente diferente. Y cuando aplicamos estos principios en nuestro hogar, en nuestras amistades o aún en la iglesia, nuestras relaciones van a ser fortalecidas, van a ser mejor, iglesia. Y una iglesia que vive en armonía se convierte en un testimonio poderoso para el mundo. Sí, para el mundo. Porque ese es nuestro llamado. La gente, quiero que entiendan algo, iglesia. La gente no solamente te escucha. La gente no solamente ve lo que predicas. La gente se enfoca más en cómo vives, en cómo actúas, en cómo los tratas. Eso le importa a la gente más. No que llegues con versículos, sino el que me está dando versículos, ¿cómo vive? ¿Cómo es? ¿Es de buen testimonio? ¿O nomás tiene buena memoria y se sabe la Biblia de derecho al revés, pero pues no lo vive, no lo aplica? Y tenemos que entender algo importante, que la unidad en Cristo no significa uniformidad. Quiero que entiendan. No significa que todos pensemos igual, exactamente lo mismo, que tengamos las mismas personalidades. Eso no es un mismo sentir y quiero que lo entiendan, y más adelante lo vamos a hablar más en detalle. Pero significa que aún con nuestras mismas diferencias, porque hay múltiples diferencias aquí, tú y yo, aún con nuestras diferencias, elegimos cooperar y honramos y buscamos el bien común. Es algo, ese es el mismo sentir, que trabajamos para un mismo sentir, porque hay un mismo fe, un mismo Dios, un mismo Espíritu Santo, y es un amor genuino que nos permite a nosotros ser auténticos. Un amor genuino. ¿Y cuál es ese amor genuino? El amor de Cristo. El amor de Cristo. Y también nos ayuda a comprometernos con la paz, porque tenemos que comprometernos a buscar esa paz. Y Cristo es el modelo supremo, el modelo perfecto para cada uno de nosotros. En su sacrificio nos hizo un solo cuerpo. Sí, tú y yo somos un solo cuerpo.
No somos múltiples cuerpos o diferentes cuerpos, somos un solo cuerpo. Y en su enseñanza nos mostró cómo amar, cómo perdonar y cómo servir. Ese es el ejemplo que Cristo nos ha dado a nosotros, a la iglesia. Y cada vez que buscamos el bienestar del otro por encima de nuestro, y cada vez que perdonamos en lugar de guardar rencor, estamos reflejando el carácter de Cristo. Sí, cuando la otra persona es más importante que tú, y cuando tú no guardas rencor, y cuando tú perdonas, tú exhibes a Cristo en tu vida. Porque Él lo hizo. Él lo hizo. Y la unidad en Cristo no es opcional, iglesia. No es opcional. Es esencial. ¿Para qué? Para una fe auténtica. Para manifestar una fe auténtica. Cada miembro del cuerpo tiene un papel, tiene una función, y lo vimos al principio en Romanos. Cada persona tiene una función diferente. Y cuando servimos con humildad y amor, la iglesia crece sanamente. No solamente sana, sino fuerte y madura para la gloria del pastor, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. ¿Estamos listos, iglesias, para entrar en 1 Pedro 3, 8 al 11? Listos. Ay, 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 eso me gusta. Pues vamos a entrar. 1 Pedro 3, 8 al 11. Y su palabra dice: en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrena su lengua del mal y sus labios no hablan engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busca la paz y sígala. Este versículo está tremendo. Pedro nos está hablando de la ética cristiana desde el comienzo de capítulo 2, versículo 11. Desde el versículo 11 hasta hoy en día estamos viendo la ética cristiana. ¿Qué es la ética cristiana? ¿Cómo se debe comportar un cristiano? Habla de la moralidad, habla de tu carácter, de tu forma de ser. Esa es la ética. Y en palabras resumidas, Pedro nos ha llamado a todos los creyentes a vivir de una manera que le da validez al evangelio en nuestras vidas. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Esa es la manera que el evangelio da validez en tu vida y en mi vida. Y tenemos que ser, ¿qué, iglesia? Tenemos que ser de buen testimonio delante de todos, especialmente de los incrédulos, especialmente delante de ellos. Ya sea que en los buenos momentos o en los malos momentos, pero los cristianos deben comportarse de una manera igual, del mismo sentir, nos está diciendo Pedro. O sea, hay algo común en nosotros en los tiempos malos y en los tiempos difíciles. Hay algo común. Y hemos visto temas desde el capítulo número 2, hemos visto temas desde someternos a las autoridades, ¿se acuerdan? Sometimiento a las autoridades. Hemos visto honrar a todos y temer a Dios. Hemos visto sometimiento a los amos. Y en nuestro tiempo, sometimiento en nuestro trabajo, a nuestros jefes. Número 4, hemos visto el sufrimiento con propósito divino. Y número 5, vimos el rol y las responsabilidades del esposo y la esposa, que esos fueron recientemente. Y hoy vamos a ver la conclusión de todo lo que hemos aprendido hasta hoy. Estos versículos están concluyendo todo lo que Pedro nos ha enseñado desde el capítulo 2, versículo 11 hasta hoy en día. Y hoy tengo 2 puntos y no vamos a ver todos estos versículos, está larguísimo, pero hoy me comprometo a exhibir, a predicar versículo 8 y 9. El versículo 8, punto número 1, es un mismo sentir. Ese es el punto número 1, el versículo 8. El versículo 9, respondiendo como Cristo. Son los 2 puntos de enfoque en esta mañana, iglesia. Y vamos a comenzar a explorar el versículo número 8, que dice: en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde.
Este versículo está comenzando con 5 imperativos. Hay 5 imperativos aquí que estamos viendo. Y tú y yo ya sabemos, porque lo hemos mencionado, que los imperativos son, ¿qué, iglesia? Son mandatos. Es decir, no es algo opcional para tu vida, ni mucho menos mi vida. Y estos imperativos son los caracteres que se deben ver en cada creyente. Son caracteres que son visibles en cada creyente. Estos 5 imperativos que estamos viendo. Y las 5 imperativas que vamos a estudiar también son adjetivos que resaltan las riquezas de su carácter cristiano. Estas palabras están resaltando el carácter, le está dando la definición al carácter, le está dando la luz al carácter. Estos 5 imperativos que son adjetivos también, y lo vamos a ver cómo es que está funcionando todo esto. Y estos mandatos son para lograr un propósito. Hay un propósito en estos mandatos. Propósito número 1, el punto principal es que lleguemos todos a un mismo sentir. Ese es el punto número 1 de Pedro. El punto número 2, el enfoque principal es que la comunidad cristiana y tu iglesia, ese es nuestro otro enfoque, la comunidad y la iglesia. Y al poner en práctica estos mandatos que nos está dando Pedro aquí, tu vida va a producir algo. Va a producir armonía y va a producir unidad entre las personas que te rodeen. Sí, eso es lo que debe producir estos caracteres en ti y en mí también. Y tu vida va a dar este buen testimonio aplicando estos mandatos. Y para eso son estos mandatos, iglesia, para que nuestra vida sea transformada, iglesia. Y cada creyente está llamado a estar unidos, viviendo la misma fe, reflejando el carácter de Cristo. No estamos llamados a reflejar el carácter de nadie más que el de Cristo. A eso estamos llamados. Y quiero que entiendamos algo. O sea, que no se trata de vivir como uno quiere. Ese no es el punto aquí. No se trata de vivir como tú quieres o como tú crees que está bien, como tú crees que es lo mejor para ti. Porque pues si no, todos creemos y pensamos de maneras muy distintas y haríamos cosas muy distintas. Y no se trata de vivir conforme el socialismo ha establecido también hoy en día, porque el socialismo está en contra de la palabra de Dios. Pero somos llamados a vivir de una manera que refleja el carácter de Cristo. A eso estamos llamados. Eso sí es lo que estamos llamados. Y el versículo 8 que estamos viendo ahorita, el 8, comienza con la palabra en conclusión. Así comenzó Pedro, el apóstol, en conclusión. Y la palabra conclusión en griego es telos, que significa el punto, el propósito, el resultado. So, la palabra en conclusión realmente te está diciendo, este es el propósito, este es el punto, este es el resultado que debe haber en tu vida. Es lo que está diciendo Pedro. Por eso es importante entender las palabras para que no cambiemos el contexto o creamos otras cosas. Es importante estudiar todo esto. Y esto no significa que el apóstol está a punto de terminar su carta. Esto no es el punto. En conclusión, ya va a terminar. No, este no es el punto. Sino que Pedro nos está señalando con esta palabra en conclusión el propósito, nos está señalando la meta práctica de todo lo que nos ha enseñado sobre el sufrimiento y la conducta cristiana. Eso es lo que nos está enseñando Pedro hoy en día. ¿Cómo aplicarlo? La práctica. ¿Qué es lo que se debe ver? Todo lo que Pedro nos ha enseñado, del 11 hasta ahorita, nos está enseñando, así se aplica, así se vive. No nomás es información para cambiar tu corazón, para cambiar tu mente, para cambiar tu actitud. Para eso no es para llenarnos solamente de palabras o de versículos, es para producir un cambio en nosotros. Es lo que Pedro nos está queriendo decir. Y en el corazón de Pedro está la salud de la iglesia, como en mi corazón también. Está la unidad de la casa de Dios. Eso es lo más importante para Pedro. Eso es lo más importante para mí. Y no solamente la salud de la iglesia, pero también Pedro quiere que demos buen testimonio, que nuestra manera de vivir refleje el carácter de Cristo. Eso es lo más importante, iglesia. Reflejar el carácter de Cristo. Y pregúntate,
Analízalo. Pregúntate, ¿reflejo el carácter de Cristo? ¿O reflejo el carácter del enemigo de Cristo? Pregúntatelo. Hay solamente dos caracteres que podemos exhibir: el de Cristo o el de su enemigo. Y se oye feo, pero del diablo. No hay área gris aquí en estos caracteres. Solamente hay dos. And that's it. Entonces, para entender, vamos a ver estas 5 virtudes. Vamos a definir, explorar estas 5 virtudes. Y les voy a dar las 5 virtudes. Virtud número 1 es un mismo sentir. Virtud número 2 dice compasivos. Virtud número 3, fraternales. Virtud número 4, misericordiosos. Y virtud número 5, espíritu humilde. Vamos a ver la primera virtud, iglesia. Pero antes de verla, siempre me gusta explicar lo que algunas palabras significan para evitar el malentendimiento. Antes de ver la primera virtud, quiero aclarar que Pedro dice sean todos. En su versículo dice sean todos. Y cuando vemos sean todos, nuestra mente empieza a navegar y estamos creyendo que Pedro está hablando de todos, porque usó la palabra todos. Pero Pedro no está hablando de todos aquí, porque si te recuerdas bien, Pedro le está predicando aquí ¿a quién? A los creyentes solamente. Él no le está predicando a los incrédulos, él está predicando a los creyentes. Entonces, cuando dice sean todos, realmente esto es para nosotros. Pedro le está hablando a los creyentes, así como nosotros no podemos esperar que alguien que no es cristiano se comporte de una manera cristocéntrica, ¿o es posible? No, ¿verdad? No podemos esperar que quien no conoce a Cristo. Entonces, muchas veces nosotros tenemos expresiones y nos expresamos y decimos, no puedo creer que este artista hizo esto. No puedo creer que mi vecina hizo esto, que mi vecino hizo eso. ¿Por qué? Porque los ponemos en las mismas expectativas de un cristiano. Y por eso no puedo creer que hizo esto. No puedo creer que dijo esto. Pues debes creerlo. Porque ellos no van a actuar de la misma manera que tú debes actuar. Tú eres el ejemplo. Yo soy el ejemplo. Ellos no lo son. Ellos no son hijos de Dios por el momento. Por el momento. Puede ser que sean salvos, pero en su momento están siendo desobedientes. Entonces, ¿qué puedes esperar de un hijo desobediente? ¿Cosas buenas? ¿Ejemplos buenos? Claro que no. Entonces, dejemos de olvidarnos de lo que hace el artista, de lo que hace mi vecina, lo que hace mi vecino, y debemos enfocarnos nosotros en qué estamos haciendo nosotros. Porque tú y yo tenemos que exhibir el carácter cristiano, no ellos, nosotros. Nosotros somos el ejemplo, iglesia. Y por eso yo quería enfatizar en este punto antes de entrar en las virtudes. Ok, ahora sí, vamos a entrar entonces en la virtud número 1, un mismo sentir. Estas palabras en el contexto original significa estar de acuerdo. Significa unidos en el mismo espíritu, es lo que significa el mismo sentir. Unidos en el mismo pensar. Ahora hazte esta pregunta. ¿Por qué los cristianos deben actuar de la misma manera? ¿Por qué? Y Pablo no le respondió, digo Pedro, un mismo sentir. ¿Por qué? Porque todos los creyentes tenemos el mismo Espíritu Santo. No tenemos un espíritu diferente. Un espíritu, el Espíritu Santo. Cada creyente tiene el mismo espíritu. Cada creyente. Entonces, estar en el mismo sentir no está hablando que todos pensemos exactamente lo mismo, porque esa es la confusión de la iglesia. No habla de dejar a un lado tus opiniones, o que seas un robot y que a todo digas que sí, que todo digas que sí. Ese no es un mismo sentir, iglesia. Tener un mismo sentir no es que tengamos las mismas opiniones también políticas, las mismas opiniones del gobierno, del presidente, que nos guste la misma música, que nos guste la misma comida. Eso no es el mismo sentir que Pedro está enfocándose hoy en día. Pedro se está enfatizando la unión en un mismo Dios, una sola fe. Ese es el enfoque de Pedro. Un mismo Dios, una sola fe.
Ese es el enfoque de un mismo sentir. Y Pedro le está haciendo eco a Filipenses 2:5, que dice: hay pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Ese es el mismo sentir, la actitud de Cristo Jesús en los creyentes. Lo que sí está diciendo Pedro, lo que sí está diciendo es que nosotros no debemos, lo que sí está diciendo Pedro es que tú y yo no debemos actuar como el mundo. Ese sí está diciendo, no actúen como el mundo. Nos está diciendo que nuestra forma de pensar debería estar arraigada en la verdad de Dios. Esto es lo que dicta mi moralidad, esto es lo que dicta mi ética, esto es lo que dicta mi carácter, su palabra. Es lo que Pedro nos está diciendo en el mismo sentir. O sea que nuestra manera de pensar es procesada por los fundamentos de Dios. Ese es el mismo sentir. Que todos nuestros pensamientos, que toda nuestra manera de ser venga arraigada de esta palabra, que nazca, que el fruto venga de aquí. Eso es lo que está hablando Pedro. Y si creemos en un mismo Dios y tenemos una misma fe, mismo Dios, misma fe, entonces nuestro pensar en cosas de la fe deberían ser muy parecidas. Muy parecidas. La fe en Cristo Jesús. Eso es lo que estoy hablando del mismo sentir. Eso es lo que yo estoy hablando. Y eso es lo que, si tú tienes el mismo Dios y si yo tengo la misma fe y si los dos estamos así, entonces ¿por qué hay tanta desigualdad? ¿Por qué hay tanta diferencia? Nos está diciendo. Ser del mismo sentir es que es honrar a Cristo, es glorificar con nuestra forma de pensar y actuar, es lo que está diciendo Pedro. Tu forma de pensar, tu forma de actuar es lo que glorifica a Dios. Eso es lo que levanta a Dios. Y debería ser la meta de todo cristiano, porque somos del mismo sentir. Tú y yo tenemos que tener la misma meta, glorificar a Dios. Ese es el mismo sentir. Tú y yo debemos decir: yo quiero glorificar a Dios con mi pensar, yo quiero glorificar a Dios con mi actuar, no con debate, no con discusión, no que esta doctrina, no, olvídate de eso. Es mi forma de ser, mi forma de actuar, mi forma de pensar. La doctrina viene sobrando, el debate viene sobrando si yo no lo estoy viviendo, si yo no lo estoy actuando. ¿De qué me sirve todo eso? Por eso dice el mismo sentir, la misma fe, el mismo Dios. Todos nacimos, fuimos renacidos ¿para qué? Para su gloria y para su honra. Ese es el mismo sentir. Y eso debe estar en tu corazón y en mi corazón, glorificar a Dios, porque tenemos la misma fe. Y fuimos creados para eso, iglesia, no para otras cosas. Y todas las enseñanzas de Cristo debe ser la fuente de nuestros pensamientos y nuestra actitud. Sí, Él es el agua. Y de esa agua, de esa fuente hermosa, tú y yo estamos tomando. Estamos siendo nutridos de la misma agua, del mismo pan. Y si estamos siendo nutridos del mismo pan, del mismo agua, ¿por qué no estamos en el mismo sentir? ¿Por qué no, iglesia? ¿Qué pasa? Al ser transformados por la palabra de Dios, tú y yo vamos a obtener perspectivas bíblicas, perspectivas fundamentadas en la palabra de Dios, que nos va a llevar a rechazar la perspectiva del mundo. Sí, la perspectiva bíblica te transforma, te cambia, al tanto que tú ya no aceptas la perspectiva del mundo. Tú la rechazas, porque tú no vives conforme el mundo, tú vives conforme Dios ha establecido. Una ética nueva. Estamos viendo desde capítulo 2, versículo 11, iglesia. Y si somos transformados, esto quiere decir que si la palabra de Dios está formando en mí, en ti, una manera de pensar, esto nos debería llevar ¿a qué? A una misma unidad. No una separación, no debates, no argumentos, una unidad. ¿Para qué? Para que la iglesia sea una. Para que la iglesia sea fortalecida. Y si es así, estaremos siempre buscando la paz, buscando la reconciliación dentro y fuera de la iglesia. Porque somos llamados a buscar la paz, iglesia. No a traer discordia, sino paz. No podemos permitir que la iglesia sea separada por cosas insignificantes.
No permitamos que otras personas vengan y causen separación con su actitud, con sus pensamientos, con su teología, con su doctrina. Todo eso trae separación y eso no es bueno para la iglesia. Tú y yo tenemos que estar velando, tenemos que estar viendo, tenemos que estar parados en la brecha. ¿Por qué, iglesia? Porque es tu iglesia, es mi iglesia, es nuestro hogar. Y al demostrar la paz, unidad y amor, estamos demostrando que realmente, iglesia, que realmente somos discípulos de Cristo. Esa es una característica del discípulo de Cristo. El que trae paz, el que cuida, el que trae la unión. Mira, Juan 13, 34 al 35 dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto, fíjate, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. ¿Cuál es la característica de un discípulo? Amar a los demás. Y cuando tú amas, tú cuidas. Tú no permites destrucción, tú no permites separación, tú cuidas, tú velas. Ese es amar, iglesia. Es una característica principal que demuestra que somos discípulos, que somos hijos e hijas de Dios. Virtud número 2, compasivos, dice su palabra. Compasivos, hablamos de los sentimientos. Hablamos de compartir los mismos sentimientos de otros, especialmente cuando están tristes o cuando están en angustia. Compasivos literalmente nos llama a sufrir cuando tu hermano y tu hermana está sufriendo, que tú sufras con ellos, que tú sientas el mismo dolor que tu hermano y tu hermana está sintiendo, así como Cristo lo sintió. Eso es ser compasivos, iglesia. Sentir el dolor de otro es reflejar el carácter de Cristo, sentir lo que Él sintió. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaqueces, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. 1 Corintios 12:26. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Esa es una verdad bíblica, iglesia. No podemos ser insensibles a las luchas de nuestros hermanos o hermanas en Cristo, ni tampoco ser insensibles con los no creyentes. No te puedes burlar: te lo mereces. Sí, pues como no crees. No podemos tener esa actitud. Nos debe doler también el que no cree. Así es, iglesia. No fuimos creados para burlarnos del débil. Fuimos creados para ponerte de rodillas y orar por ellos. Clamar por sus vidas, clamar por su salvación. Tú no sabes si va a ser salvo o no, y eso no nos importa. Lo que nos importa es que predicar la palabra, hablar de Cristo, y Dios hará la demás función. That's it. Es todo. Y a eso estamos llamados. Y tú y yo tenemos que demostrar la compasión de Cristo dentro y fuera de la iglesia. No nomás dentro de la iglesia, porque todos podemos ser santos dentro de la iglesia. Todos podemos demostrar compasión. Pero al salir de estas puertas, ahí está la realidad. Ahí está lo que somos. Y esta actitud en realidad está demostrando la obra redentora en nuestras vidas. Sí, una actitud con compasión demuestra que eres redimido, demuestra que eres santo. ¿Por qué? Porque fuimos transformados para hacer el bien. Fuimos transformados para magnificar el nombre de Cristo Jesús. Para eso fuiste transformado, iglesia. Tener la mente y actitud de Cristo es abandonar nuestra manera de pensar. Es simple. Tenemos que dejar de estar buscando nuestro bien, porque muchos somos buenos para eso. Buscando, what is it for me? What is it for me? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y para mí qué? Tenemos que dejar de buscar nuestro propio bien y unirnos en las necesidades de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Hebreos 13:3 dice: acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. La Biblia nos llama a hacer eso, no el pastor. Yo no los llamo a hacer eso. Yo estoy predicando la palabra. Esa es palabra de Dios. Y Él nos está llamando a este carácter, a estas virtudes. Es Dios, iglesia. Es Dios. La virtud número 3, fraternales.
El significado en griego es estar caracterizados por el amor por los creyentes como hermanos o hermanas en la familia de Dios. Es decir, demostrar amor a nuestra familia espiritual. Es un amor fraternal. Y el amor fraternal, iglesia, independientemente de nuestros sentimientos hacia los demás, porque sabemos que no todos nos van a caer bien, sí, lo digo porque lo veo y es, desafortunadamente, es parte de la humanidad. Pero independientemente de cómo te caiga tu hermano, tu hermana, independientemente de eso, hay una verdad, hay una gran verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Es que Cristo nos hizo ¿qué? Un mismo cuerpo. So you like it or not, that's your brother and that's your sister. Te gusta, ¿no? Esa es tu hermana y es tu hermano que Cristo te dio. That's it. So, ¿cuál es tu llamado? Amarlo fraternalmente. Don't worry about the rest. No te preocupes de lo demás. Si te invitó a la asada, si te invitó a la boda, si te invitó al cumpleaños, si te dio un regalo, olvídate de eso. Amarlo fraternalmente. Ese es tu trabajo. Ese es mi trabajo. We don't worry about the rest. We give them love. That's it. Ese es todo, iglesia. Nosotros debemos amar con un amor fraternal que es demostrando actos de gracia. Es lo que demuestra el amor fraternal. No hacemos actos de servicio para ser vistos. Quiero que entiendan eso. Lo hacemos porque amamos a Cristo. Por eso es nuestros actos de gracia. Ese amor fraternal. Mira lo que nos dice Filipenses 2, 3 al 4. Nos dice, no haga nada por egoísmo, por vanagloria, sino que con una actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Qué dice la palabra? Busca tus intereses primero. ¿Qué dice? Busca los intereses de los demás y luego los tuyos. Es un cambio de cultura. Es un cambio de pensar. Es un cambio de corazón. Eso no es fácil, iglesia. Número 4, la virtud de la misericordia. Esa es otra virtud, la cuarta virtud. Esta cuarta virtud habla de tener un corazón tierno, de tener un buen interior. Es sentir emociones desde las entrañas, desde muy adentro. Es sentir ese dolor desde adentro. Es estar muy afectado del sufrimiento de otros. Es sentir el dolor más profundo en tu ser de lo que está pasando tu hermano o tu hermana. Es lo que significa esa virtud. Primera Tesalonicenses 2:8 dice, teniendo así un gran afecto para ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. O sea que la misericordia de Dios nos lleva a amar a los demás. Esa es la realidad. Y nos lleva a verlos a ellos más importantes que a nosotros mismos. Esa misericordia, ese amor de Dios que está implantado en ti, es lo que nos lleva a amar a los demás, a verlos más importantes, iglesia. Virtud número 5. Espíritu humilde, ya sea que es espíritu humilde o también se puede traducir en espíritu amigable. Cualquiera de los dos es igual, no lo saca de contexto. Pero está hablando de ser amable. Humildad habla de estas personas son marcadas por pensamientos mansos y modestos sobre ellos mismos. Eso es ser humilde. Tú piensas modestamente de ti y tú eres manso. Eso es la humildad. Iglesia, quiero que reconozcan algo y sepan algo. El orgullo y el egoísmo no son compatibles con esta virtud. Son incompatibles con esta virtud. Mira lo que dice Proverbios 29:23. Dice, el orgullo del hombre lo humillará, pero el espíritu humilde obtendrá honores. Wow. O sea que un espíritu humilde es una virtud que nos debería caracterizar como creyentes y como hijos de Dios. La humildad es otra cosa que demuestra que tú eres
hijo o hija de Dios. Mira lo que dice Isaías 57:15 para que no me vayan a querer colgar y linchar. Mira, dice: porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y lo santo, y también con el contrito y el humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Iglesia, vemos que Dios habita ¿en dónde? En el contrito y en el humilde, no en el orgulloso. O dice aquí, a ver, yo habito en el orgulloso, no, ¿verdad? Dice, yo habito en el humilde de espíritu. Eso duele, iglesia. Entonces tenemos que analizar nuestra propia vida primeramente, antes del vecino, de tu esposo, de tu esposa. Tenemos que analizar primeramente nuestra vida. Y si es que el Espíritu Santo habita en nosotros, entonces hay que preguntarnos, ¿por qué el orgullo es más grande en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué es más grande el orgullo? Hay algo que tenemos que hacer. Colosenses 3:12 dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. O sea, iglesia, si no hay humildad, en realidad, si no hay humildad en nosotros, en realidad tú y yo jamás vamos a poder cumplir con estos mandatos. Jamás vamos a poder llevarlos a cabo, iglesia, jamás. Jamás. Jamás estaremos en el mismo sentir. ¿Por qué? Porque el orgullo va a ser una barrera. El orgullo no te va a dejar caminar más adelante. El orgullo te detiene, te bloquea. Tenemos que deshacernos de ese orgullo para dejar que Dios nos avive, que Dios cambie en verdad nuestro corazón, nuestra forma de ser. El orgullo es un bloqueo que no nos va a dejar, iglesia. Efesios 4:2 dice: que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. O sea, necesitamos la humildad para soportarnos los unos a otros, no el orgullo. El orgullo no te va a permitir a soportar a la otra persona, iglesia. Te va a llevar a rechazarlo, no amarlo. Y vemos en todo el Nuevo Testamento, vemos el tema del amor, compasión y humildad. Juan 13:34-35 dice, palabras de Jesucristo, dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros, que ya lo leí anteriormente. Romanos 12:10 nos dicen: sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Filipenses 2:1-4. Hoy quise darle muchos versículos. Filipenses 2:1-4 dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicándose al mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Cómo se hace contento? ¿Cómo se regocija? ¿Qué dice? Amándose, no orgullo. Wow. Primera de Pedro 3:8 nos está sirviendo a nosotros como la culminación de estas enseñanzas. Está resumiendo todo esto, y la iglesia es llamada a vivir estas virtudes dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Estamos llamados, porque el mundo está promoviendo divisiones, y la iglesia debe promover ¿qué? Unión, no división, unión. Y los creyentes estamos llamados a cultivar una comunidad
que se caracteriza por ¿qué, iglesia? Por el amor, por compasión y por humildad. Esas son 3 características que se deben ver en el creyente, en la iglesia. Y esto obviamente implica buscar inmediatamente la reconciliación y paz entre los creyentes, porque si no hay reconciliación y no hay paz, jamás lo vamos a poder vivir. Y por eso Pedro entra en el versículo 9 y nos dice cómo debe responder el cristiano. El punto número 2 es respondiendo como Cristo. En 1 Pedro 3:9 dice: no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Wow. Esto cambia toda nuestra perspectiva. Pedro hace la transición de las virtudes, porque ya hablamos de las virtudes, y Pedro hace la transición de las virtudes de un creyente, llevándolo a cómo aplicar esas virtudes, a cómo llevar esas virtudes en acción. Lo estamos viendo ahorita en este momento. Entonces no nomás nos dio las virtudes y háganle como quieran, respondan como quieran. No, Pedro dice: ya te di las virtudes, ya te di las características, ahora te voy a decir cómo se ven estas virtudes en ti, cómo se aplican. Y vamos a ver aquí que hay 2 puntos negativos en esta virtud y hay un punto positivo. Obviamente, los 2 puntos negativos se ven en ¿quién? Se van a observar en los no creyentes. Pero en el punto positivo, ese se debe observar en los creyentes. El verbo positivo es visto en la vida del creyente, o debería ser visto en la vida del creyente. Si en realidad siguiéramos estos consejos que Pedro nos acaba de dar en versículo 8, si tú y yo en verdad los siguiéramos, los pudiéramos en práctica, la verdad, iglesia, hubiera tranquilidad en la iglesia, hubiera paz en la iglesia y mucho más paz en este mundo. Una paz que reinaría dentro y fuera de la iglesia. Estamos llamados a eso. Tuviéramos no solamente paz en la iglesia, sino también hubiera paz en nuestros trabajos. ¿Te imaginas aplicar todas esas virtudes en tu trabajo? Con tus vecinos, con tus amistades. Aplicar estas virtudes cuando vas manejando. Aplicar estas virtudes cuando estás de compras. ¿Te imaginas estas virtudes? La paz reinaría en tu vida siempre, iglesia. Siempre. En realidad, no fuimos creados para ser personas aisladas. No somos creados para eso. No somos separados y Dios nos pone a cada quien en una isla. No lo es. Si fuera así, si fuéramos creados para ser individuos separados, no tuviera que predicar este mensaje. Pero la realidad es que fuimos creados para estar unidos. Fuimos creados para cumplir un mismo propósito. Y por eso necesitamos las instrucciones. ¿Por qué, iglesia? Una realidad es de que convivimos con personas diferentes, actitudes diferentes, pensamientos diferentes. Esa es la realidad. Y seremos provocados, tú y yo, seremos maltratados fuera de la iglesia y tristemente dentro de la iglesia. Por eso es importante este mensaje. Por eso es vital este mensaje. Porque cuando eres provocado, eso es para sacar lo malo en ti, no es para sacar lo bueno en ti. ¿O has conocido tú a alguien que se ha puesto feliz cuando lo han provocado? ¿Tú conoces a alguien que le produce felicidad cuando es provocado? Yo no lo he visto. Lo que sí he visto yo: me tratas bien, te trato bien. Me tratas con humildad, te trato con humildad. Me respetas, te respeto. Me das amor, te doy amor. Eso sí lo he visto. Esa es la realidad. Muchos responden de esa manera. Y Pedro está cambiando toda la perspectiva aquí. No sé si alguna vez han ustedes presenciado personas que estás en una fiesta en el parque, están alegres, bien contentos jugando y digo: oh, wow, yo quiero esta alegría de este brother y de esta hermana, y contentísimos. Oh, pero nomás le pisa a alguien el pie. ¡Uf! Se convirtió en el león, en la leona más peor que pudo existir.
Y cuando digo le pisó el pie, no hablo literal. Es que tocó bueno, también sí, ¿verdad? De repente. Pero yo hablo más en la forma de que tocaron un tema o le dijeron algo que no le pareció, y esa alegría ya se convirtió ¿en qué? En defensa. En una leona. Ya no está esa persona alegre, contenta, sino su defensa es ¡ah! Entonces, ¿sería una felicidad real? Vemos que la persona humilde, la persona serena dejó de existir. Se espumó. ¿En dónde se fue? ¿En dónde quedó? Y por eso Pedro nos está diciendo en el versículo 9, antes de entrar en el versículo 9, Pedro nos dice en el versículo 8 que seamos ¿qué? Que seamos compasivos, que seamos amigables, que seamos misericordiosos, que tengamos un amor fraternal. Fueron lo que vimos antes de entrar al 9, ¿correcto? Y estas son virtudes necesarias para poder cumplir con los mandatos que vamos a encontrar ahorita en el versículo 9. Sin estas virtudes no cumplirás los mandatos del 9, iglesia. No lo vas a poder. ¿Por qué? Porque la carne impulsa a responder cuando eres maltratado. Y esa es la realidad. Entonces, si la carne me impulsa a actuar mal, ¿qué sucede? Me tratas mal, te trato mal. Me humillas, te voy a humillar. Me ofendes, te voy a ofender. Esa es la respuesta de la carne y es la triste realidad. Y estas actitudes están dentro de cada uno de nosotros. No tienes que esforzarte, no tienes que hacer nada, no tienes que leer un libro, nada para que obtengas tú estas actitudes que no son buenas. Ya están en ti, ya están en mí, y no necesita mucho el mundo hacer para nosotros para provocar que salgan, porque ya están allí. Cualquier cosita brotan con facilidad. No tiene que esforzarse el enemigo para que brote esas actitudes en ti. Y Pedro nos está llamando ¿a qué, iglesia? A vencer la carne, a vencer las actitudes negativas. Él nos está diciendo que los hijos de Dios no deben hacer eso, no deben actuar. ¿Qué dice Pedro? Dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto. Esos son los mandamientos que nos está dando Pedro, los mandatos. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto. O sea que tú y yo en realidad estamos siendo llamados a demostrar el carácter de Cristo aún en el sufrimiento. ¿Qué es lo que hemos visto? Versículos anteriores. Cristo es el gran ejemplo del carácter santo y tú y yo tenemos que exhibir ese carácter santo. Si recuerdas bien, Cristo nunca respondió con represalia, jamás. Más bien Él respondió con ¿qué? Ante las injusticias, Él responde con gracia. Y tú y yo deberíamos ser fortalecidos mediante estos versículos para responder con amor y gracia como Cristo lo hizo. Y estas enseñanzas no son nuevas. A lo largo del Antiguo Testamento se menciona el amor y paz ante las injusticias. Mira, me encantó ver estos versículos. Mira este ejemplo de cómo debes actuar tú con tu enemigo. Éxodo 23, 4, 5 dice: si encuentras extraviado al buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo. Ciertamente le ayudarás a levantarlo. Oh, wow. O sea que si lo veo perdido, qué bueno que se le perdió el perro. Me cae gordísimo, qué bueno que ya no regrese. ¿Eso dice? ¿Se recuerdan? Yo creo que de algo ustedes, ¿verdad? No, eso no dice. Dice, yo lo veo perdido y aunque me caiga gordo el vecino, yo voy a agarrar su perro y lo pongo ahorita en nuestros tiempos. Vamos a encontrar un burro en la calle, o espero que no. Y vamos a buscar su perro y se lo vamos a entregar. Aunque me caiga gordo, ¿por qué? Porque lo hago por Cristo. Y este mandato está enfatizando la importancia de ¿qué? De la bondad y la justicia incluso ante de nuestros
adversarios, iglesia. Mira Proverbios 25, 21, 22. Me encanta que la palabra de Dios habla por sí mismo y defiende cada punto. Mira lo que dice: si tu enemigo tiene hambre, no le des de comer, dale de comer pan. Si tiene sed, dale beber agua, porque así amonestarás brasas sobre su cabeza y el Señor te recompensará. ¿Qué le debe ser a tu enemigo? Servirle. Servirle, iglesia. Aquí vemos el potencial redentor de la bondad hacia aquellos que se oponen a nosotros. ¿Tú imaginas el peso que puedes lograr tú en hacer en tu enemigo? ¿Tú crees que eso no lo podía apuntar hacia la salvación? ¿No lo podía apuntar a los pies de Cristo? Piénsalo, iglesia. Mira lo que dice Mateo 5, 38, 39. Ustedes han oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo: no resistan a aquel que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofete en la mejilla derecha, vuelve también la otra. O sea, que el que te dé una cachetada, que le des la otra mejilla para que te dé otra. Esta es la enseñanza de Cristo, no de Oscar. Cristo nos está dando algo aquí de cómo debemos ser nosotros, iglesia, de cómo debemos exhibir este amor. Vemos el gran contraste. Aquí hay un contraste grande. Vemos el contraste de la venganza mundana con la respuesta de Cristo. El mundano no va a amar a su enemigo. El mundano le va a hacer maldades y no va a descansar a que su enemigo, ¿qué? Le vaya mal. Pero el amor de Cristo va a ¿qué? Va a ayudar al enemigo. Lo va a bendecir. Totalmente diferente, iglesia. Y Pedro nos está diciendo, Pedro no está diciendo que sean amables solamente con los que son amables, o que seas compasivo solamente el que es compasivo contigo. No, iglesia. Eso no está diciendo Pedro. Eso no es la actitud de Cristo. Lo que está diciendo Pedro es que estamos llamando a romper el ciclo. Estamos llamados a romper el devolver el mal por el mal, iglesia. Los hijos de Dios responden diferente, iglesia. Tú y yo respondemos diferente. Nosotros los a cada uno respondemos con bendiciones, iglesia. A diferencia del mundo, el creyente responde con bendiciones ¿ante qué? Ante las injusticias, ante los maltratos. Y creo que este es un shock para el mundo y un shock para nosotros también. Porque muchos tal vez están diciendo esto, y esto lo escribí yo, no está en la Biblia, pero me imagino que muchos pueden estar diciendo esto. Espérame, Pedro. Wait a minute. Espérate un minuto, Pedro. O sea que primero me dices tú, Pedro, que me tengo que someter a los gobiernos, a las autoridades. Primero me dices eso, Pedro. Luego vienes y me dices que me tengo que someter a mis jefes en el trabajo. Y luego le dices a las mujeres que se tienen que someter a los maridos. Y si fuera poco, Pedro, luego me dices a mí, a los maridos, que tengo que tratar a mi esposa como un vaso frágil. Y ahora, Pedro, vienes tú y me estás diciendo a mí que tengo que bendecir a mis enemigos, que tengo que bendecir al que me maltrata, que tengo que tratarles bien a todos los que son injustos conmigo, que primero tengo que pensar en ellos y luego en mí, Pedro. ¿Eso me estás diciendo tú? Pedro, ¿qué te pasa? ¿Cómo voy a lograr yo eso? Me imagino que lo están pensando, o algunos lo están pensando. ¿Y saben cómo se logra esto? Esto se logra porque tú y yo tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien ya nos transformó y tenemos una simiente incorruptible. Iglesia, digan, tenemos una simiente incorruptible. 1 Pedro 1:23 que dice, pues has nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Iglesia, cada creyente tiene el poder para actuar de una manera cristocéntrica, de una manera que refleja a Cristo.
En el momento de tu salvación, el Espíritu Santo fue depositado en ti. Y de ahí es donde ven el poder para que tú puedas actuar. Estamos revestidos en Cristo. Revestidos en Cristo es la manera en que podemos vencer el enemigo, iglesia. Recuerda, un cristiano refleja los valores de Cristo. Es lo que pasa. Te estarás preguntando también, ¿cómo puedo yo bendecir a mi enemigo? Fácil, iglesia. Ora por ellos, ora por su salvación, haz gestos de gratitud, invítalos a comer, demuestra que los has perdonado, demuestra que la palabra de Dios habita en ti y que por eso bendices, porque Cristo está en ti, porque estás revestido en Cristo, iglesia. Todo lo que acabamos de ver, hay un propósito y con esto voy a finalizar. Hay un gran propósito y tiene una finalidad en tu vida y en mi vida. 1 Pedro 3:9 nos dice, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendiciones. Por eso tenemos que ser como Pedro está diciendo. Heredar es recibir algo después de la muerte. Pedro está hablando que tú y yo tenemos un derecho legal. Heredar bendiciones. O sea que tú y yo vamos a recibir una bendición. Y cada creyente ya ha recibido el perdón a través de Cristo Jesús. Eso ya lo hemos recibido, el perdón. No tenemos deuda y no hay nada que pagar. Y nuestra herencia es pasar toda la eternidad en la presencia de Dios. Grupo de alabanza se pueden subir. Entonces, iglesia, vale la pena exhibir el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque somos llamados a hacerlo y porque viene una herencia, iglesia. Somos herederos, iglesia. Somos herederos. Y por eso es que tú y yo debemos exhibir una vida, una actitud cristocéntrica, amando a los enemigos, amando a la iglesia, defendiendo a la iglesia, velando por la iglesia, haciendo el bien. Iglesia, vamos a ponernos de pie y vamos a enfocarnos en esta alabanza que viene.